Bueno, volvemos con María José, con Mariano, con Jorge, a charlar un poquito de la elección que hemos tenido en la provincia. Santa Fe ha sido, en la última elección primaria, uno de los objetivos. Tercer distrito electoral más importante de la República Argentina, un caudal de votos importantes, una provincia atípica en la elección hasta el pasado domingo, era atípica, a nadie suponía que iba a pasar lo que pasó en la provincia de Santa Fe, porque bueno, había expectativas de que lo que es el oficialismo en la provincia de Santa Fe tuviera otro rol. Sí, una performance mejor a la que tuvo, mejor, que ganara, por lo menos que su candidato a diputado nacional ganara en algún otro departamento y no solo en San Cristóbal. Sí, por lo menos. Estuvo muy por debajo de las expectativas el Frente Progresista Cívico y Social en la provincia, y ya han comenzado algunas tensiones internas dentro de este frente, que se mostraba cohesionado y se mostraba hasta hace muy poco tiempo como un bloque desde el punto de vista electoral apetecible para... Yo creo que el socialismo debe afrontar por lo menos sus principales figuras, aunque no se lo diga públicamente, algún ejercicio de melancolía, allá cuando por abril, mayo, todavía se especulaba y se insistía mucho en la precandidatura de Antonio Bonfatti. Incluso el gobernador Lifchitz fue el último que cerró las puertas a esa insistencia, y bueno, aparece la figura de Contigiani, que no resultó competitivo frente a las otras dos opciones, que resultaron mayoritarias, a Rossi y a Cantar. Este es un aspecto, y el otro aspecto tiene que ver con 2015, porque en 2015, desde el gobierno santafesino, se cuestionó mucho que hayamos tenido 5 elecciones, que fueron 2 primarias, 2 generales, más el balotaje, y eso fue el argumento, dio fundamento como para unificar las elecciones este año. Y esta unificación le terminó jugando en contra al socialismo a partir de todo lo que conversábamos en el primer bloque. Y además estábamos charlando recién fuera de cámara, antes de ingresar al bloque, que las tensiones comenzaron a aparecer a partir de cuestionamientos muy serios al gobernador. ¿Por qué unificaste? ¿Por qué unificaste? ¿Por qué fuiste con la Nacional? Y ahí perdimos posibilidades, ¿no? La lectura esta es muy fuerte, ¿no, Jorge? Sí. Santa Fe es atípica en cuanto a la composición político-partidaria de su escenario, porque está dividida casi en 3 tercios iguales, ¿verdad? La mayoría de las provincias argentinas tienen un juego bipartidario y después algunos satélites. Esa condición de 3 tercios sigue existiendo. Sin embargo, uno de esos tercios fue bajado del escenario en estas primarias. Eso es un dato interesantísimo a tratar de dilucidar. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Una de las cosas es esto que decían ustedes. La unificación evidentemente fue un error táctico. Si bien intentó responder una demanda social, no jugó conforme las necesidades del oficialismo. No estoy seguro si Bonfatti hubiese sido el candidato socialista si la realidad hubiera variado mucho. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque, como decíamos hoy, las primarias son elecciones en las que los actores despliegan la mayor cantidad de estrategias y tácticas de gabinete y de laboratorio que se hayan pergeñado. Y eso se vio en la provincia de Santa Fe. Primero, el gobierno que dijo, dado que existe una polarización tan grande a nivel nacional, del cual el conjunto de la sociedad santafesina no puede abstraerse porque eso nos llega a través de los medios nacionales, nosotros no podemos ser ajenos. Entonces su candidato, que no es un mal candidato, ¿qué hizo? Entró discursivamente en esa discusión. Ahora, si yo estoy a favor del gobierno, voto a Cambiemos, que es la agrupación del gobierno, y si estoy en contra, ¿a quién voto? Y voto a su legítimo oponente, elegido por el gobierno, que es el kirchnerismo. Sí, incluso muchos referentes del kirchnerismo hablaban de esta sintonía más que fina de Contigiani en lo discursivo, en la defensa de las pymes, en la defensa del empleo, casi con lo mismo que decía Agustín Rossi o Alejandra Rodena. Estaban en la misma sintonía. Entonces, optaron por elegir, digamos, al que le consideraron más
Sí, sí. Auténtico, Antes hábil de para... conseguir Hay una algunos fotocopia. sectores, colegas, hay algunos sectores que hablan, yo no sé si esto es tan así, porque uno, primero que no vivo en la ciudad de Rosario, Rosario es un bastión del socialismo desde hace décadas, por lo menos 2 décadas, es un bastión del socialismo. Y hay quienes dicen que el socialismo se ha agotado en Rosario, se ha agotado en muchos de los aspectos de las políticas. Bueno, Jorge puede decirlo más que nadie porque es el columnista de un prestigioso medio rosarino, centenario, decano de la prensa argentina, como es el diario La Capital, ¿no? Entonces, Rosario juega muy fuerte en una elección, en la provincia de Santa Fe, juega muchísimo, juega un 40%, después está el resto de los departamentos. Hay que entender que hay, en la ciudad de Rosario, hay prácticamente 1,5 millones de los 3 millones de habitantes que tiene la provincia de Santa Fe. Y bueno, y eso juega en el electorado de una manera decisiva. Bueno, pero hay que mirar la elección a concejal en Rosario. Dicen que en Rosario, entonces, ante el agotamiento que expresan algunos sectores que tiene el socialismo, se ha hecho sentir el peso de ese voto que ha desequilibrado la provincia de esta manera, ¿no? No sé si esto es tan así. En Rosario se evidencia esto que decíamos recién, ¿no? Después de que una elección primaria permite poner en práctica la estrategia y la táctica de una manera casi indiscriminada. Y el PRO lo hizo. El PRO generó con sus 2 principales figuras, que son muy atractivas desde el punto de vista social, que son Anita Martínez y Roy López Molina, una interna entre ellos que monopolizó la discusión y dejó afuera los demás actores. Por eso no solo el Frente Progresista tuvo en Rosario una performance muy lejos de lo esperado. Carlitos del Frade, con el Frente de Izquierda, también sacó muchísimos menos votos de lo que todos esperábamos. Y con un buen discurso político, ¿no? Ese es un primer dato. El otro dato es que, a diferencia de lo que pasó con Cambiemos en el país, al socialismo le pasó en la provincia de Santa Fe, aunque yo supongo que ellos van a intentar disimularlo y me parece comprensible, lo contrario. Es decir, todo partido que está en el gobierno después de tantos años tiene un desgaste solo. Pero al Partido Socialista le pasó que quedó demostrado que todavía no puede dejar de ser un partido comarcal. Porque no ha tenido un crecimiento de base suficiente como, no para tener dirigentes, sino para poder generar candidatos. Miren ustedes, los 3 principales candidatos que el socialismo presentó a la sociedad fueron extrapartidarios. Hapkin, que viene del ARI, en Rosario, claro. Emilio Jatón, que viene del peronismo y él se admite hasta el día de hoy extrapartidario, y el propio Contigiani, que viene del radicalismo. Pero al margen de eso, los resultados mismos te lo indican. Vos lo decías, hubo solamente un departamento donde ganó el Frente Progresista, cuyo líder es un radical como es el senador Felipe Migli. Se nos va el tiempo y hay tanto para charlar de este tema y es tan apasionante. La ciudad de Santa Fe. Bueno, quienes van a ir a las urnas el 22 de octubre, de aquel tabloide que tuvimos en el box para marcar casillero, algunos con los anteojos, otros así con todo problema, nos van a quedar 3 o 4 casilleros. 3 o 4. No más. No más. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en Santa Fe? Y yo creo que lo mismo que veníamos analizando de las elecciones a nivel provincia y a nivel nación. Se volvió a polarizar entre los que estaban con Cambiemos y los que estaban con el modelo de Corral. Una buena elección, muy buena elección de Jatón, que ya tenía un caudal de votos muy importante de las elecciones anteriores. Y el resto es lo que juntó las 13 listas del Frente Justicialista. Yo no considero que haya sido una buena elección de Sebastián Piñata, a pesar de su representatividad como presidente del cuerpo. Pero bueno, estamos hablando de alguien que viene también de afuera, que si bien ya es su segunda elección como Marcos Castelló, logró tentar en mejor manera al electorado no de Cambiemos, que comulga con el Frente Progresista, que logró convencerlos más con un discurso un poco más moderado. Porque y probablemente eso es algo... con la búsqueda de caras nuevas en la política, ¿no? Probablemente, digo, no sé si están así. Pero estamos con las extrapartidarios, porque en esa lista
de Marcos Castelló, militantes duros, no había. Yo creo que Castelló rompió un poco esa lógica que veníamos analizando de lo que es el escenario nacional, provincia de Buenos Aires y la elección a diputado por Santa Fe. Me parece que Castelló expresa ese sentimiento de la gente que tiene que ver con lo extrapolítico, como decía Tony, y me parece que eso amonesta un poco a la política tradicional, porque 2 de los 3 más votados para concejal en la ciudad de Santa Fe vienen de una extracción más allá ajena a los partidos políticos, Emilio Jatón y Castelló. Para mí la sorpresa en la elección de Santa Fe fue Castelló, haciendo una muy buena elección, cubriendo a la mañana el voto de todos los candidatos, fue el que marcó alguna diferencia en lo que se siente en el momento, en el trato directo con la gente. Se vio una jornada tan tranquila como casi pasiva y hasta fría, pero en el momento en que votó Castelló, los cronistas teníamos que esperar bastante tiempo para que haga sus declaraciones porque la gente no lo soltaba con los celulares, le hacía grabar mensajes y bueno, viene de la extrapolítica. Es una amonestación también para la política tradicional y me parece que hoy el oficialismo, el intendente Corral está mirando más a Castelló que a Jatón. Ya lo miraba durante la campaña. Y bueno, iba a tener que mirar también un consejo probablemente tricolor, ¿no? Sí. En la próxima temporada. Porque hasta ahora teníamos un consejo de 2 colores. El oficialismo teníamos por un lado, la oposición por el otro, hay un interloque que estaba trabajando según los temas que llegaban a debate de una manera. Ahora vamos a tener un consejo probablemente tricolor y con una muy buena representación en cada uno de los bloques, ¿no? Estamos hablando de los 3 tercios sí, claro, que tiene la política santafesina, ¿no? Y que está vigente, porque si ustedes ven a nivel provincial, las encuestas indican que la imagen de la gestión provincial es buena, incluso la imagen del propio mandatario es buena. Sí. Pero hay otro dato que también me gustaría resaltar, y es el hecho de que la campaña en la ciudad de Santa Fe se plantea del modo que quizá debió plantearse a nivel provincial. Está claro que al intendente Corral le dijeron, a nivel provincial vos te corres. Sí. Es decir, lo dejás a cantar porque ahí tiene que jugar la marca, cambiemos, ¿no? Entonces vinieron los funcionarios nacionales, Carrió, todo lo que vimos. Prácticamente Corral no participó de la campaña provincial. Le puso mucha pila a la campaña local con un candidato al que había que empujar y que se lo puso prácticamente a los hombros. Lo acompañó a votar. Sí. Pero ¿qué hizo Corral? Corral dijo, nosotros somos esto, somos esta obra, somos este proyecto. Después discutimos cada uno si querés, pero mostró lo que eran ellos y los corrió a Jatón y a Piñata, que en ese momento era el que se pensaba que iba a tener mejor desarrollo electoral, con la falta de proyectos. Si eso probablemente hubiera hecho el gobierno provincial, no hubiera quedado aprisionado en esa dinámica de hierro de la confrontación entre Cambiemos y el kirchnerismo. Y acá Corral logró zafar de esa confrontación. Y eso es interesante. Y por eso vuelven a percibirse con claridad estos 3 tercios. Y ahora sí queda el interrogante que vos hacías al comienzo. ¿A dónde van a ir el resto de los votos? Porque las PASO ahí funcionaron bien. Es decir, si teníamos una lista grande y ahora tenemos una lista chiquita, las PASO hicieron de rasero o depuraron, que es para lo que están. Las generales funcionan como una especie de balotaje. Vamos a ver ahora, porque si el socialismo, si el Frente Progresista con Emilio Jatón repite en las generales la elección, más allá de que probablemente coloque 3 concejales, 2 concejales, 4 concejales, se va a convertir en un bloque llave. Sí. Porque va a obligar a quien esté al frente del Consejo aleatoriamente, no sé quién puede ser, eso lo define el cuerpo, lo define el cuerpo, pero va a obligar a negociar con ese bloque que va a ser llave, con 3 o 4 ediles o 2 o los que fueran, en cada uno de los proyectos
que se presenten en Ocurre el que cuerpo normativo, ¿no? La gente no está al tanto de todo el cronograma, tampoco le podemos exigir demasiado a la gente que esté mirando el cronograma electoral, pero en junio empezó a jugarse 2019, no solamente 2017. Y a mí me parece que en el armado, especialmente en el armado de las listas en Santa Fe, se empezó a jugar la elección a intendente de 2019. Y allí está también un poco toda la estrategia de Jatón y de anti-Jatón, ¿no? Bueno, si es esa no le fue bien, sacó No. 80.000 votos menos. pero No, es pero yo plataforma de lanzamiento. cuando recién Carlos hablaba de esto de mirar al bloque de Jatón como ese bloque que tiene la llave para destrabar algún proyecto, me hace acordar al consejo donde el que tenía esa representatividad y esa llave era el Cachi Martínez. Entonces, esos dos concejales del Cachi Martínez no tenían peso gravitatorio hasta que había que votar cosas importantes. Y allí él se constituía en el gran defensor de la ciudad. Me parece que esa es otra imagen que puede utilizar Jatón de cara al 19, que puede redituarle. Pero no olvidemos que hasta fin de año la llave que necesita el gobierno de la provincia para negociar con la Casa Rosada se llama José Corral. Se llama José Corral. Bueno, colegas, yo la verdad que hemos tenido un gran gusto de poder compartir todo esto, porque esto recién comienza, ¿no? Sí, claro. No podemos decir que acá ya está todo definido. No. Esto recién, ahora viene la contienda por los cargos. Esta fue por las candidaturas, ahora viene por los cargos. La que viene del 22 de octubre es la elección que nos va a ocupar seguramente durante los próximos 3 meses y quizás sea la que tenga la campaña más intensa. Porque ahora sí, yo, la verdad, como ciudadano le exijo a un candidato que me haga conocer qué es lo que piensa hacer. Hasta tanto le pueda dar yo mi confianza como ciudadano. Porque el voto lo que expresa es eso, expresa la confianza hacia un candidato. Ahora ya son candidatos, ya no son más precandidatos. La otra cosa que creo que deberíamos exigir es debate. Seguro. Por supuesto. Que no se Estamos de quede acuerdo. solamente en lo discursivo, que se concrete. Colegas, yo he tenido un gran gusto agradecerles el tiempo que nos han dado, porque yo sé que cada uno de ustedes tiene compromisos en los distintos medios, tienen que cumplir sus horarios, sus pautas. Además, cada uno de ustedes tiene responsabilidades también en otro terreno, como la vida nos impone a cada uno de nosotros. Gracias por estar esta noche con nosotros. Ha sido muy rico poder saber qué piensa cada uno de ustedes y poderlo desarrollar ante nuestros amigos televidentes y poderlos compartir, ¿no? Así que María José, Mariano, Jorge, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. A fines de Seguramente octubre- los vamos a convocar. Claro, a fines de bueno. octubre miramos este programa y vemos programa. cuánto nos equivocamos, Claro. cuántos Sí, acertamos. Espero seguramente. se hayan sentido cómodos, ¿no? Sí, Claro que sí. Gracias por estar. Gracias a vos. Nosotros vamos a una pausa, tenemos a otro colega, pero ya no vamos a hablar de política. Vamos a dejar la política por un momento porque hay otros eventos que también nos van a ocupar en nuestra Santa Fe en las próximas semanas. Volvemos enseguida.